En estos pequeños tutoriales, pequeños apuntes, vamos a tratar sobre la parte de repaso de aritmética entera. Para ello vamos a recordar algunos conceptos que son conocidos ya desde el colegio. Primero lo que son los números enteros. Los números enteros son aquellos números que se escriben sin decimales, positivos o negativos, o sea, por ejemplo, el 2, el -1, el 0, el 1, el 2, puntos suspensivos, tanto hacia un lado como hacia otro. Estos son los números enteros. Los números enteros se suelen denotar por Z, en la inicial en alemán. Y vamos a trabajar solo con estos números, o sea, sin decimales. Es bien conocido que estos números se pueden sumar, restar y multiplicar, y también que se pueden dividir. Y en nuestro caso, pues la parte más interesante, y a la que vamos a dedicar un poquito más de tiempo, es a la división y a conceptos relacionados con la división. Vamos a empezar con un ejemplo. Imaginemos que tenemos el número 23 y el 4. Pues la idea es dividir 23 entre 4, es dividir 23 en bloques de 4. Por supuesto, en bloques de 4 podemos poner 4, 8, 16, 20 o 24, pero 23 no es exactamente un número que se pueda poner en bloques de 4. Entonces, la división consiste en escribir que el 23 se puede escribir como el bloque de 4 más grande que podamos poner, que era el 20, que serían 5 bloques de 4, y me sobran 3. Bueno, pues esto es lo que se llama la división entera. Este número se suele escribir, se suele llamar el dividendo, el divisor, y estos dos números que aparecen nuevos se suelen llamar el cociente y el resto. En general, esto se puede hacer si yo tengo dos números, A y B, con B distinto de 0, lo normal es con B positivo. Pues lo que pasa es que el A siempre se puede escribir como un acierto número multiplicado por B, bloque, como aquí, más lo que me sobra. A C se le suele llamar el cociente y a R se le suele llamar el resto. Con respecto al resto, decir que el R debe de cumplir siempre que sea un número positivo, que me sobra, y siempre deben de sobrar menos del número por el que estás dividiendo. En el caso especial en el que el resto sale 0, se suele decir que la división es exacta, y se suele decir que el número A es un múltiplo de B, o bien que B es un divisor de A. Vamos a poner un ejemplito de esto de aquí. Decimos, por ejemplo, que lo que dividimos entre 4 no es 23, sino 24. 24 efectivamente se puede dividir de forma exacta en bloques de 4. 6 bloques de 4 dan 6 por 4 justo 24. Y el resto pues, sale 0. Entonces tenemos aquí un ejemplo de división exacta. En este caso lo que se suele decir es que el 24 es un múltiplo de 4 o bien que el 4 es un divisor de 24. Comentar, porque siempre aparece cierta duda, que el 0, por ejemplo, es un múltiplo de 4 porque múltiplo quiere decir que se puede obtener a partir del 4 multiplicando por algo. Y el 0 se puede obtener a partir del 4 multiplicando por 0. 0, 4 por 0. Por tanto, 0 es un múltiplo de 4. Con respecto a divisores, también decir que cualquier número tiene siempre como mínimo dos divisores. Por un lado, todo número es divisible por 1. Realmente, 24 es 1 por 24. Y también, claramente, cualquier número es divisible por el mismo. 13 es divisible entre 13. Entonces, esos dos divisores pues aparecen siempre. Son divisores que se suele decir que son divisores triviales, en el sentido de que son divisores que aparecen siempre. Luego, depende del número, pues puede ser que haya otros divisores o que no haya ningún divisor más. En el caso en que no haya ningún divisor más, se da un nombre especial. Un número P se dice primo si no tiene más divisores aparte de 1, que ya sabemos que todo número es divisible por 1, ¿no? Y el mismo. Para evitar problemas se suele pedir que este número P sea mayor que 1, positivo y que no sea tampoco 1. Entonces un número mayor que 1 a partir del 2 pues se dice que es primo si solo es divisible por el mismo y por el 1. Ejemplos de números primos. Hay muchos y además son bien conocidos.
ejemplo, el 2 es primo, ya que solo es divisible por 2. El 3 es primo, ya que de los números más pequeños que 3 están el 1, el 2 y el 3, y 3 es divisible por 1, es divisible por 3, pero no es divisible por 2. El 5 es primo, el 7 es primo, todos estos son números primos. En principio, por lo que sabemos, ya lo sabemos un poquito más, para saber si un número es primo, lo que hay que hacer es intentar dividirlos por todos los números más pequeños que él, quitando el mismo y el multiplicar. Sin embargo, por ejemplo, el 4 no es primo, porque es divisible por 2. El 6 no es primo, porque es divisible por 2 y por 3. El 9 no es primo, porque es divisible por 3. El 10 no es primo. Estos son números que no son primos. Entonces, ¿cómo se puede saber si un número es primo? Es lo que decíamos. Hay técnicas mucho más sofisticadas, pero a nivel básico, para saber si un número es primo, lo que hay que hacer es intentar comprobar si es divisible por algún número más pequeño que él. Lo que pasa es que para números muy pequeños, como muy pesados, para números razonablemente grandes, pensemos por ejemplo el 815, ya comprobar si es divisible por todos los números más pequeños que él, pues es muy pesado. Por eso es muy interesante la siguiente observación, que utilizaremos bastante, y es la siguiente. Y es que si un número no es primo, no hace falta que probemos con todos los números más pequeños que él, porque si un número no es primo, entonces es divisible por otro menor que su raíz cuadrada. Enseguida vamos a ver algún ejemplo básico de cómo utilizar este raíz cuadrada o no su raíz cuadrada. Vamos a ver algún ejemplo de cómo utilizar esto, cómo ver un número primo utilizando este pequeño resultado. De forma que ver si un número no demasiado grande no es primo cuando sea horrible. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de uno que sí que sea primo y uno que no sea primo. Es decir, que de todos estos conceptos hay muchos más ejemplos en otros vídeos del mismo canal. Vamos a ver si, por ejemplo, va a haber uno que sea primo y uno que no sea primo. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el número 23. Enseguida vamos a ver que 23 es primo. Si yo quisiera ver que el 23 es primo, tendría que probar si es divisible por cualquier número desde el 2 hasta el 22, que es muy pesado. En vez de eso, lo que voy a hacer es trabajar primero calculando aproximadamente su raíz cuadrada. No hace falta ser muy preciso. 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25, luego aproximadamente la raíz cuadrada será 4 y algo. Entonces, si 23 no fuera primo, debería ser divisible por un número menor o igual que 4. Claro, menor o igual que 4 solo hay tres números, el 2 y el 3 y el 4, entonces es muy raro. 23 no es divisible por 2, lo vemos aquí porque 23 no es par. 23 no es divisible por 3, se puede hacer rápidamente o bien con algún tipo de truquito. Veis aquí, la división normal y corriente, no la división exacta. Y 23 tampoco es divisible por 4, pero si fuera divisible por 4, pues tendría que ser divisible por 2 y no es par, ¿no? Consecuencia, 23 es primo. Ya veis lo poco que hemos tardado en ver si un número es primo. Un segundo ejemplo, para ver si un número es primo o no, que en este caso va a salir un número que no es primo. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con el número 30 y, no sé, alguno que se vea como bastante, que no se apaga demasiado fácil. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede ver fácilmente que 27 no es primo. Bueno, pues la idea es la misma. Calculo la raíz cuadrada de 27. La raíz cuadrada de 27, pues 5 por 5 es 25, 6 por 6 es 36, será 5 y pico. Pues yo lo que tengo que hacer es probar con los números hasta el 5. No hace falta pasar ahí, vamos. 27 entre 2 no es división exacta porque no es par. Pero 27 entre 3, pues pruebo aquí. 27 entre 3, pues resulta que si yo divido entre 3, pues sale 9 por 3, 27, división exacta. Por lo tanto, 27 no es primo, divisible, 27 es divisible por 3, y por lo tanto, pues no es primo. Esto de paso nos abre un camino doble. Por un lado, vemos que cuando el número no es primo, pues lo que pasa es que al tanto después lo puedo poner como producto de 2. Esto se puede generalizar. Vamos a hacerlo también con un ejemplo, y es que si el número no es primo, se puede poner como producto de primo. ¿Qué pasa si no es primo? Bueno, pues si el número no es primo, vamos a coger, por ejemplo, 48.
A ver qué se puede hacer con él. 48 no es primo. ¿Por qué sé yo que no es primo? Bueno, yo lo único que tengo que hacer es preocuparme por los números más pequeños que la raíz cuadrada de 48. La raíz cuadrada de 48 es 6 y pico. Y por tanto tengo que probar con números hasta el 6, pero ya el 2 ya me sale que la división es exacta, por tanto no es primo. Eso quiere decir que 48 lo puedo dividir entre 2. Eso sale que 48 es 2 por 24. El primer número, si lo voy haciendo por orden, el primer número que me aparezca va a ser primo. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es repetir el procedimiento con el 24. Entonces, ¿el 24 será primo o no será primo? Bueno, pues no es primo porque 24 vuelve a ser divisible por 2. Sigo teniendo que preocuparme solo por números hasta el 6. Saldría 2 por 2 por 12. Este número es primo, este número es primo. ¿Qué pasa con el 2? Vuelve a ser divisible por 2, no es primo. Luego aquí tenemos 2 por 2 por 2 por 6. Y ya así se ve muy claro que esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Que se suele escribir 2 elevado a 4 por 3. Vamos a ver un poquito mejor escrito. Bueno, pues esto es lo que pasa. Si n no es primo, n se puede siempre poner como producto de primos. Y no solo como producto de primos, ahora hacemos un comentario más. Sino que no solo es que lo vas a poder poner como producto de primos, sino que al hacerlo, los números con los que vas a tener que comprobar pues van a ser menores que la raíz cuadrada. Vamos a hacer otro ejemplito de estos y lo vamos a hacer pues como se suele hacer en la mayor parte de los institutos, que es con el siguiente método. Imaginemos que tenemos un número como, por ejemplo, el 36. Lo que se hace es ver si el 36 es primo. Si el 36 no fuera primo, tendría que ser por un número, en este caso menor, no es exactamente igual, es 6, por tanto tengo que probar con números hasta el 6, pero en el 2 me dice que 36 es 2 por 18. Bueno, pues una vez que sabemos que no es primo, lo que se suele hacer es escribir esto así, una barrita, y aquí empezamos, decimos 2 es divisible entre 2, 18. El 18 no es primo, porque es divisible por 2. Claro que yo siempre pruebo solo con números hasta el 6. 9. 9 no es primo, porque no es divisible por 2, pero sí es divisible por 3. Me queda el 3 y el 3 ya es primo. Terminado. Y por lo tanto me sale que 36 se puede escribir como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Es un método muy sencillito para escribir números como producto de primos, siempre y cuando los primos con los que hay que comprobar pues sean números pequeños.